día, en este video, estaremos abordando el tema de la repetición, la estructura de flujo de control de repetición en Python, pero en lugar de utilizar el ciclo while, que es la otra herramienta para repetición, usaremos el ciclo for. Así que estaremos examinando el ciclo for para codificar repetición en Python. Los objetivos son poder definir la sintaxis y la semántica de la oración for, explicar la relación que existe entre los ciclos determinados o count control y la oración for, y comparar la sintaxis y la semántica de la oración while y for, que son palabras reservadas y que son las oraciones o las herramientas que nos da Python para codificar la estructura básica de flujo de control de la repetición, también llamada ciclos o en inglés loops. El ciclo for o la oración for está muy íntimamente ligada a la función range y queremos entonces discutirla en este contexto. Claro, la función range se puede usar fuera del contexto del ciclo for, pero están muy relacionadas la una con la otra, los ciclos for y la función range. Así que vamos a explicar la relación entre la función range y el ciclo for, y esperamos que dadas las especificaciones de un problema que requiere el uso de ciclos determinados, o sea, count control loops, pues podamos codificar el ciclo for correspondiente. Recuerden que count control loops quiere decir ciclos para los cuales conocemos de antemano el número de veces o el número de iteraciones que se van a ejecutar. ¿Sí? Por ejemplo, desplegar del 1 al 5, pues se va a ejecutar 5 veces. ¿Sí? Y vimos que esos ciclos, o vamos a ver en este caso, que esos ciclos, la oración for, la palabra reservada for, es muy útil, muy eficiente para estos tipos de ciclos, aunque también los podríamos codificar usando el while. Típicamente, Python utiliza ciclo for para implementar ciclos, como acabamos de decir, determinados o definidos, que en inglés se les llama count control loops, es decir, que sabemos de antemano el número de iteraciones que llevará a cabo el ciclo. En los casos de count control loops o ciclos determinados o definidos, es más eficiente utilizar el ciclo for, aunque el ciclo while también se puede utilizar tanto para ciclos determinados, count control, o como para ciclos indeterminados, que son los event control o condition control. De otra parte, el for no es tan general como el while, porque para ciclos indeterminados, o sea, event control o condition control, no es la herramienta a utilizar. La oración for, vamos a hablar un poquito sobre ella, o es una palabra reservada, está diseñada en Python para trabajar con lo que se llama una secuencia de ítems o de elementos. Las listas, hay muchos tipos de secuencias en Python, pero una de las más conocidas y las más utilizadas es las listas, lists. Son un ejemplo de este tipo de datos que son secuencias. Las listas son objetos, en Python todos son objetos, que representan una colección de elementos. Los elementos de una lista están separados por comas, la sintaxis exige que estén separados por comas y que estén colocados entre corchetes, en inglés square brackets. De otra parte, las cadenas de caracteres no son listas, pero se consideran también son secuencias, así que de hecho la oración for se puede utilizar con las cadenas de caracteres. Hablando un poquito más sobre las listas, los elementos o los ítems que están en una lista pueden ser heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser de tipos diferentes. Usted puede tener tipo int, tipo float, tipo string, tipo bool, etc. Además, no tienen que estar ordenados y también pueden repetirse, pueden aparecer más de una vez. Hay otros tipos de objetos, como los conjuntos, por ejemplo, ahí los elementos no se pueden repetir. Otra característica de la lista es que es mutable. Mutable quiere decir que puede cambiar, es decir, que usted le puede agregar o le puede eliminar elementos de una lista. Y las listas que no tienen elementos se llaman listas nulas y solamente se ilustran con dos corchetes o se representan con dos corchetes sin nada entre medio de ellos, sin elementos, vacíos o nulos.
Ejemplos de lista. Aquí tenemos una lista de todos son enteros, están ordenados, pero no tienen que estarlo. Acá tenemos otra lista de enteros, se repiten, no están ordenados. Acá tenemos una lista donde todos son cadenas de caracteres, no tienen que estar en orden. Y acá tenemos una lista heterogénea, donde ustedes tienen, por ejemplo, aquí tienen un float, un elemento item que es float, otro que es una cadena de caracteres y otro que es entero. Así que resumiendo un poco sobre listas, las listas deben estar delimitadas por corchete, corchete en vez de paréntesis corchete, que abre y que cierra. Los elementos tienen que estar separados por coma, como lo indica aquí. No tienen que estar ordenados los elementos, como aquí no están ordenados. Además, pueden repetirse, en este ejemplo se repiten. Y por último, los elementos pueden ser heterogéneos, de tipos diferentes. Además, usted puede, como dijéramos, las listas son mutables, así que usted puede añadir a la lista o añadir elementos o eliminar elementos de la lista. Una lista que no tiene ningún elemento, pues se le llama la lista nula o vacío y se representa con dos corchetes sin ningún elemento contenido. Vamos a suponer que nosotros queremos usar esta vez un ciclo for que despliegue los elementos, los números enteros del 1 al 5. ¿No? Necesitaremos una lista, en este caso van a tener que estar ordenados porque queremos desplegarlo del 1 al 5. ¿Sí? Así que usamos esta lista, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ahí tenemos la lista de 5 elementos. Entonces noten la sintaxis. For, que es la palabra reservada, contador es un nombre de la variable, y ese nombre de la variable va a ir elemento por elemento en la lista, ¿no? Elemento por elemento de la lista. No tiene que llamarse contador, puede llamarse N o I o K o lo que usted quiera, ¿no? El nombre que usted quiera. For es la palabra reservada para los ciclos for. In es otra palabra reservada que es el operador que se llama de membresía o pertenencia. Así que aquí estamos diciendo, para cualquier valor que esté en 1, 2, 3, 4 y 5, pues vamos a desplegar ese valor. Claro, esto se llama entonces, note esta es la cláusula for, que se llama, ¿no? Noten los componentes, tiene la palabra reservada for, tiene el nombre de una variable, tiene el operador de membresía o pertenencia in, que quiere decir cualquier cosa que esté en esta lista, que pertenezca a esa lista, los dos puntos para indentar, y entonces está el cuerpo o el bloque del ciclo for, ¿no? Así que esto va, veamos cómo lo que despliega, esto va a desplegar del 1 al 5 y veamos cómo lo va a desplegar. Primero, a ver la semántica, ¿no? Primero se le asigna el primer elemento de la lista, iniciamos, que es 1, a la variable contador, ¿no? Y se ejecuta el cuerpo del ciclo y se imprime el 1. Seguidamente se le asigna el segundo elemento, o sea que vamos elemento por elemento, de la lista, que en este caso es el 2, a la variable contador y se ejecuta el cuerpo del ciclo. Así que desplegamos 2. Y seguimos así sucesivamente, desplegando 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos al 5, desplegamos el 5 y como ya se han agotado los elementos de la lista, pues el ciclo for termina y hemos salido del ciclo for, ya no lo ejecutamos más, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la sintaxis del ciclo for, de este primero que estamos viendo. Tienen for, la palabra reservada, un nombre de una variable, el operador de membresía o pertenencia y una lista de elementos, ¿no? La lista de elementos entre corchetes, ¿no? Así que note también que hay que poner estos dos puntos y se indenta o se sangra el bloque que corresponde mientras está ejecutando el ciclo for, ¿no? Y esto se llama el bloque de oraciones o el cuerpo del ciclo for. Así que son 5 los componentes de la cláusula for, ¿no? Primero tiene la palabra reservada for, segundo una variable que controla el ciclo, tercero tiene el operador in de membresía o de pertenencia indicando que es para la variable que esté en esta lista. Luego tiene las secuencias de elementos, en este caso se trata de una lista, también podría ser una cadena de caracteres, ¿no? Y finalmente los dos puntos, que es el signo de puntuación, que le indican a Python que tiene que indentar el bloque de oraciones. Recuerdan que estas oraciones tienen que estar indentadas al mismo nivel, alineadas, ¿no? Así que esa es la sintaxis, ¿sí? Ahora, fíjense el ciclo for versus el ciclo while. Yo lo he llamado 3 en 1 porque verán que el ciclo for
mata, por así decir, los tres pájaros de un tiro. Miren, aquí tienen el for. For contador in, uno en esta lista 1, 2, 3, 4, 5, que vimos que desplegaba 1, 2, 3, 4, 5. Así que noten que aquí hay dos oraciones nada más. La cláusula for y el bloque que tiene una sola oración. Bueno, realmente aquí hay una sola oración que es un for, debo decir una sola oración que es un for, y cuyo bloque tiene una oración que es un print. Vamos a representar, a codificar este mismo ciclo for, pero utilizando ciclo while, ¿no? Tendríamos que inicializar el contador a 1, tendríamos que cotejar si el contador es menor o igual a 5, la inicialización, el cotejo, la evaluación de la condición de repetición, si recuerdan, esta es la condición de repetición, y el bloque que representa el cuerpo del ciclo, que tiene dos oraciones, el print que despliega el contador y la actualización del contador, porque recuerden que si empezamos en 1 para llegar a 5, tenemos que incrementar de 1 en 1. Entonces fíjense que aquí están los cuatro componentes. Ahora note usted que el primer componente, la cláusula for aquí, ¿no?, por así decirlo, inicializa 1, coteja mientras no haya terminado la lista y no es que incremente el contador, pero pasa al próximo elemento de la lista. Así que va a empezar con el primero, no es que lo va a incrementar en 1, pero va a pasar por el segundo, por el tercero, por el cuarto y por el quinto. Así que fíjense que es mucho más compacto que un ciclo while. Cualquiera de los dos está correcto. El ciclo for es más compacto, recuerden que es porque esto es un count control loop, o un ciclo determinado, ¿no?, que sabemos de antemano el número de veces que se va a ejecutar. Así que, en resumidas cuentas, si usted sabe que es un ciclo determinado, pues utilice el for. Ahora, imagínese que usted tenga que desplegar una lista muy larga, del 1 al 100 o algo así. Esto entonces la lista va a ser muy larga y se torna engorroso. Entonces Python nos provee una función que hace los efectos de una lista y es mucho más compacto. Aquí, antes de entrar a esa función, es la función range, pero aquí un segundo ejemplo para que estemos un poquito más claros. Vamos a codificar un ciclo for, pero que despliegue los números del 5 al 1. En ese caso, la lista, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, tiene que ser 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Pero la sintaxis es la misma y la semántica es la misma. Empieza el contador en 5, despliega el 5, sigue con 4, sigue con 3, sigue con 2, sigue con 1, y cuando se agota la lista, pues terminamos el ciclo for. Muy bien. Ahora, decíamos, si yo quiero imprimir, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 5, no hay una manera más compacta que no tenga que usar lista. Y ahí podemos sustituir las listas en la oración for, en el ciclo for, utilizando una función que se llama range, que simplifica el proceso de codificar un ciclo for, ¿no? La función range genera un tipo de objeto que se conoce como un iterable. Un iterable es algo que se repite, ¿no? Es parecido a una secuencia, no es exactamente una secuencia, pero es parecido. O sea que tiene el mismo efecto de como si fuera una secuencia, en cuyo caso no tendríamos que usar la lista, nos bastaría con usar la función range. Ahora, la función range genera una secuencia de valores sobre los que podemos iterar utilizando un ciclo for. Lo que queremos ver ahora es cómo funciona cómo opera esta función range y los parámetros que necesita para entenderla bien y saber cómo utilizarla en el contexto del ciclo for. Muy bien. Supongamos de nuevo que queremos desplegar los enteros del 1 al 5. Esta vez, en lugar de utilizar una lista con los enteros del 1 al 5, como hicimos en la primera ocasión, vamos a utilizar la función range. Veamos cómo lo podemos hacer. Fíjense ahora la sintaxis. For valor, aquí puedo poner también contador, lo que usted quiera, una variable, y hasta aquí son idénticas, pero en lugar de una lista utiliza range y este tiene el argumento de 5. Bueno, aquí pues imprime el valor. Usted esperaría que si esto es similar a lo que hicimos con la lista que iba del 1, 2, 3, 4 y 5, pues esto despliegue 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Lamentablemente, o vamos a decir no lamentablemente, pero la función range no va del 1 al 5, sino que empieza va de 0 al 4. O sea que empieza en 0 y llega hasta 1 menos que el número que usted pone aquí. Así que si nosotros hacemos esto y lo desplegamos, lo que va a desplegar es una secuencia iterable, similar a una lista, de 0 al 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. No va a incluir el 5. Este código entonces es equivalente a decir for valor in, usando listas, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y desplegar el valor. Desde luego,
fíjese que si usted pone 5, no se van a desplegar del 1 al 5. No va a empezar en 1 y terminar en 5. Va a empezar en 0 y va a terminar en 4. Así que tenemos que tener en consideración el ajuste que haya que hacer para que efectivamente despliegue del 1 al 5. Bien, la función range puede tener, en este caso anterior tenía un solo elemento, un solo argumento, que es lo que se llama el stop, a dónde va a detenerse. Claro, no se va a detener en 5, se va a detener en 4. Va a empezar por default en 0 y se va a incrementar por default en 1. ¿Bien? Así que la función range tiene 3 posibles argumentos, desde 1 hasta 3 posibles argumentos numéricos. En algunos casos es necesario ponerlos los 3, en otros podemos usar el default. Lo importante, todos los argumentos de la función range tienen que ser enteros. No pueden ser float, no pueden ser string, no pueden ser bool, tienen que ser enteros. ¿Sí? Los argumentos pueden ser, bien sea constantes enteras, variables enteras, expresiones enteras. Es decir, tienen que ser constantes, variables o expresiones, pero siempre enteras. No pueden ser valores de tipo float. Eso nos daría un error sintáctico. Muy bien, veamos aquí en detalle, hagamos un análisis de la función range. Tiene 3 posibles argumentos, ¿no? O sea, los argumentos son los valores que uno envía, parámetros son los huecos que esperan esos valores, ¿no? El start, que es el comienzo, indica el valor inicial de la secuencia que ustedes quieren, el iterable o lo que parece una secuencia que usted quiere iniciar. ¿Sí? Este primer argumento es opcional y el default es 0. O sea, si usted no lo escribe, empieza en 0. Recuerdan que anteriormente, ¿qué hicimos? Aquí vimos que empezamos en qué. Empezamos aquí, usted no puso el 0, así que, no puso el parámetro, el valor inicial, y entonces empieza en 0 como default. Muy bien. El stop es el límite, hasta dónde va a llegar. En el caso anterior el límite era 5, pero hay que tener cuidado porque va a desplegar hasta el 4, y será 1 más que el final. O sea que si usted pone 5, va a terminar no en 5, sino que va a terminar en 4. Si usted escribe 10, no va a terminar en 10, sino en 9. Ese es el de los 3 argumentos, es el único que es requerido. En otras palabras, no tiene default. El último argumento, el tercero, que tiene que ir en ese orden, start, stop, step, es que indica el incremento de la secuencia. Si usted no lo incluye, es opcional, el default es 1. Y tampoco no puede poner en el tercer argumento, aquí no puede poner un 0, porque no hace sentido incrementar en 0. Si usted escribe un 0 como tercer argumento en la función range, le va a dar un error sintáctico. ¿Bien? Así que fíjense, cuando escribimos el 5 nada más, pues se refería al límite. El valor inicial usó 0 y el valor final utilizó 4, ¿no? Así que desplegó del 0 al 4. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corregir la parte que queríamos desplegar del 1 al 5, y lo que vamos a hacer lo siguiente es utilizar los 3 argumentos que requiere la función range. Así que vamos por valor in range. Empezamos en 1. Recuerden que este es el start, que es 1. Así que vamos a empezar en 1 porque el default es 0, no queremos empezar en 0. Vamos a ir, recuerden que este es el límite, que no va a ser hasta 6, vamos a llegar a 1 menos que el límite, así que va a ir desde 1 hasta 5 cuando llegue a 6, o sea, no va a llegar a 6, sencillamente, en 5 se sale. Y aquí 1 vamos a ir de 1 en 1, o sea que va a ser 1 más 1, 2, más 2 más 1, 3, etcétera, hasta 5. Cuando lleguemos a 5 terminamos y salimos. Claro, en este caso, el start había que ponerlo porque el default es 0. El stop siempre hay que ponerlo, ese no tiene default. Y aquí realmente lo escribimos, lo hicimos evidente aquí, pero si no, el default es 1, así que también pudo haber sido 1,6 nada más. Imprimimos y esto va a desplegar correctamente los enteros del 1 al 5. Muy bien. Bueno. Imagínense que queremos desplegar los enteros del 5 al 1. Pues fíjense qué interesante. Vamos a empezar en 5. ¿Sí? Ahora, no vamos a llegar si escribiéramos 1 aquí como el punto final, pues desplegaría 5, 4, 3 y 2, pero no llegaba al 1. Así que si usted quiere llegar al 1, tiene que escribir 0, porque recuerde que a 0 no se llega al 1. Y mire qué interesante ahora.
El step no puede ser 1, porque si fuera 1 sería entonces 5, 6, 7, tendríamos un ciclo infinito. El step tiene que ser negativo porque usted quiere decrementar, porque para llegar de 5 a 1 tiene que decrementar. Así que aquí necesitamos todos los argumentos. Empezamos en 5, el default es 0, pero queremos empezar en 5. El stop siempre hay que ponerlo, y ponemos 0, pero sabemos que va a llegar hasta 1. Y el step aquí tenemos que ponerlo negativo 1, quiere decir que decrementa. ¿Muy bien? Así que este ciclo for con el range nos va a desplegar 5, 4, 3, 2 y 1. Note que el step es negativo 1, ¿verdad? En lugar de incrementar, decrementa, porque si queremos llegar de 5 a 1, tenemos que decrementar en 1. Aquí tenemos algunos ejemplos de la función range para que ustedes vean ejemplos que están bien y que incorrectos y correctos. Aquí tenemos el for k in range, pues aquí sería equivalente a 0, 6 y 1. Y si usted despliega eso, desplegaría 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el 6 no se despliega. Aquí empezamos en 1, pero recuerden que no terminamos en 6. Empezamos en 1, terminaríamos en 5. Y el incremento es 1, que es el default, que no aparece aquí, pero se pone. Así que esto si lo desplegáramos, desplegaría 1, 2, 3, 4, 5. Aquí si empezamos en 5, 0, y el incremento es 1, pues fíjense que lo que va a hacer realmente no va a ser un ciclo infinito. Lo que hace Python es que si usted empieza en 5 y quiere llegar hasta 0, tendría que ser negativo 1. ¿no? Y lo que hace Python es que sencillamente no lo ejecuta. No le da ningún error sintáctico, sencillamente no lo ejecuta. En este caso, pues tenemos 1 es el inicio, 1 es el final y el incremento es 1. En este caso tampoco se ejecuta, porque recuerden que en vez de llegar a 1 va a llegar a 0. Y si usted empieza en 1, pues no va a poder, si 1 es el límite, no va a poder ejecutarse ni una sola vez. Sin embargo, este empieza en 1, va a terminar en 2, el incremento es 1 por default, y como llega hasta 1, pues va a desplegar el 1 solamente. Muy bien, desplega solamente el 1. En este caso empezamos en 2, el límite es 11, pero recuerden que no vamos a llegar hasta 11, llegaríamos hasta 10, y el incremento es 2. Así que esto va a desplegar comenzando en 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Y ahí termina, porque si la próxima sería 12, ya nos pasamos. ¿no? Así que va a desplegar del 2 al... Fíjense que no puedo poner 10 aquí, porque entonces no desplegaría el 10. Llegaría nada más que el 2, 4, 6 y 8. Acá ya esto lo vimos, queremos desplegar en orden descendente, empezamos en 5, terminamos en 0, pero no terminamos en 0, sino en 1 más que 0, así que va del 5 al 1, decrementando y efectivamente despliega esto. En este caso, empezamos en 1, vamos a llegar realmente hasta 5, pero el incremento es 0, y dijimos que el step no puede ser nunca 0, puede ser positivo, puede ser negativo, pero no puede ser 0. Por lo tanto, esto nos da un error sintáctico. Aquí también, a lo mejor usted quería desplegar los números del 0 a 1, por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, etc. Pero esto nos va a dar un error sintáctico. ¿Por qué? Porque dijimos que los argumentos de la función range tienen que ser todos enteros. No puede haber ningún float. ¿Sí? Bueno, para resumir un poco, seguimos aquí y estamos viendo la sintaxis del ciclo for utilizando la función range. ¿no? Así que aquí tiene la cláusula for, ¿sí? Y los dos puntos que nos hacen el bloque, ¿verdad? O el cuerpo del ciclo for, que tiene que ir sangrado o indentado. La cláusula for tiene 5 componentes. Primero, la palabra reservada for, el nombre de una variable, que puede poner el nombre que usted quiera, el operador in de membresía, ¿no? Como en listas, y la función range, que tiene 3 posibles parámetros, ¿verdad? Argumentos cuando usted le envíe en valor real, parámetros, el start, stop, step que ya discutimos. No tiene que ponerlo los 3, depende de lo que usted esté tratando de hacer. Recuerden que el start, el único que es requerido es el stop, o el límite a veces le llaman, end limit, límite del fin, y el start es opcional si no lo pone el default es 0, el step es opcional si no lo pone el default es 1. Muy bien, así que esa es la sintaxis del ciclo for. Bien, en ocasiones podemos utilizar la variable que controla el ciclo for.
En este caso, por ejemplo, la variable era esta que tenía de nombre variable, ¿no? A veces, fíjense que lo que estamos diciendo es que lo podemos usar dentro del ciclo for, esa variable la podemos sacarle provecho si la necesitamos. Por ejemplo, así que en ocasiones nos puede resultar conveniente utilizar la variable control para llevar a cabo algún tipo de cómputo u otra tarea en el ciclo for. Veamos, por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere desplegar del 1 al 5 y los cuadrados correspondientes. Pues fíjense qué interesante. Hacemos for number es una variable, in range vamos del 1 al 6, recuerden que vamos a ir empezando en 1 hasta el 5 realmente, y en incrementos de 1. Entonces fíjense que hay un solo print como parte del bloque del ciclo for. Recuerden que esto es una sola oración, un ciclo for, y este es el print, y va a desplegar el number, así que el número va a ser de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, le he puesto aquí un tabulador, y número al cuadrado, así que nos va a desplegar dos columnas, ¿no?, separadas por el tabulador, 1 al cuadrado, number y number al cuadrado, 1, 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado 25, y fíjense que utilizamos la variable number porque queríamos utilizar en este caso y era muy conveniente, muy oportuna, y la utilizamos. Muchas veces dijimos que el ciclo for era para ciclos que son count control, ¿no? Muchas veces el usuario conoce el número exacto de iteraciones de un ciclo. Y, por ejemplo, es conveniente quizás también que usted le permite al usuario, si sabe el número de veces que se va a ejecutar el ciclo, 5, 3 o 20, las que fueran, pues permitirle que ingrese primero el número de iteraciones, ¿no?, de iteraciones, mejor dicho, que usted quiere que tenga el ciclo, ¿no? Así que usted le puede pedir antes del ciclo, pedirle el número de veces que va a ejecutar el ciclo, el número de iteraciones, y entonces usted hace su ciclo for utilizando esa cantidad. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos sumar y desplegar una cantidad de números según son ingresados por el usuario, ¿no? Queremos sumarlos, ingresar y sumarlos, ¿no? Así que necesitaremos ingresar la cantidad de datos a sumar, que eso lo hace el usuario, utilizar un acumulador que sume todos los datos, que vaya sumando, es como un lugar donde usted va acumulando los datos. Claro, el acumulador que suma datos o suma cantidades tiene que empezar en cero, ¿verdad? Como si estuviera echando cosas en un saco, tiene que verificar que el saco esté vacío, ¿no? Ingresa cada dato, suma cada dato al acumulador, y terminado el ciclo usted quiere desplegar el valor del acumulador. Por ejemplo, si queremos sumar 78, 80 y 82, pues decimos que vamos a leer tres elementos, 3 es la cantidad, y entonces los leemos los 3 y los vamos acumulando en un total o en un acumulador que se llama. Este es el algoritmo. Inicializamos el acumulador de datos a 0 porque hay que empezar con un vacío, ¿no?, con una bolsa vacía, por así decirlo. Y es como cuando usted está contando el dinero que tiene o contando alguna cosa, pues empieza desde 0, ¿no? ¿Sí? Ingresa la cantidad de datos a sumar. Si fuéramos a sumar 5 datos, pues 5 datos, 15 datos, 20 datos, eso lo ingresa el usuario. Y nuestro ciclo sería, mientras no se hayan ingresado todos los datos, usted ingresa un dato y lo suma el dato al acumulador, ¿sí? Fíjense que este es el pseudocódigo. Claro, la suma usted no tendrá el total de la suma hasta que termine, hasta que salga del ciclo, ¿no? Esto lo podemos hacer con un ciclo while, lo podemos hacer con un ciclo for, porque es count control. Ya sabemos de antemano, le hemos pedido al usuario que nos diga cuántas veces quiere iterar el ciclo. Así que es count control o un ciclo determinado. Por lo tanto, la herramienta más conveniente es el ciclo for. Fíjense que el acumulador se despliega no dentro del cuerpo del ciclo for, no dentro del bloque, sino fuera, una vez ya usted tiene todos los números acumulados. Aquí tenemos la codificación muy sencilla. Inicializamos suma 0. Aquí cantidad tiene que ser input, que es la cantidad de datos que voy a sumar. Aquí podríamos hacer un input validation, cosa de que fuera por lo menos un dato, ¿no? Y aquí está nuestro ciclo for. Fíjense qué interesante. Vamos a suponer que la cantidad es 5. Pues vaya a ir puedo poner cantidad sola, y entonces iría de 0 a cantidad menos 1. Pero para que esté más claro, por ejemplo, si cantidad es 5, pues escribo empezando en 1 hasta 5 más 1, que es 6. Recuerden que va a llegar hasta 5.
Entonces pedimos el dato, ¿no? Claro, la cantidad es int porque es una cantidad entera, ¿no? 5 datos o lo que fuera. Pero el dato puede ser float, así que hacemos el float aquí. Y fíjense que primero leemos el dato y después lo acumulamos. Fíjense que aquí escribimos suma igual a suma más datos. Así que el valor antiguo de suma se le suma el dato leído y se acumula en suma. Y repetimos este ciclo tantas veces como nos indique aquí los parámetros o los argumentos de la función range. Si fueran 5 números, si fueran 5 veces datos que tenemos, ingresamos los 5 datos y sumamos 5 veces y terminamos al final con la suma, el acumulador que sería la suma de los datos. Fíjense que este sprint está fuera porque no es hasta que usted sale del ciclo que usted sabe la suma total. Importante, vamos a hablar de los operadores compuestos de asignación. En inglés le llaman Augmented Assignment Statement. Hasta ahora hemos visto uno solo, que es el de asignación a Zoeta, ¿no? Pero con frecuencia, por ejemplo, mire, con frecuencia hacemos cosas como esta: suma igual a suma más datos. Y fíjense que lo interesante de esta asignación es que la variable que aparece a la izquierda también aparece a la derecha. La que aparece a la izquierda también, por ejemplo, contador igual a contador más 1, o contador igual a contador menos 12, etc. En otras palabras, en las circunstancias donde en el operador de asignación usted tiene que la variable de la izquierda también aparece a la derecha, usted puede resumir esto un poco, puede hacerlo más compacto, puede eliminar esta suma y pasar este signo de más acá. Si fuera resta, lo mismo, pasar el signo de resta acá. Y queda un poquito más compacto. Vamos a ver eso, aquí tienen ejemplos. En vez de contador igual a contador más 1, podemos escribir contador más igual 1, y acá suma más igual dato, y acá balance menos igual retiro. Vamos a ver estos operadores de asignación que se llaman los operadores de asignación Augmented Assignment Operators. Veamos cuántos hay. Claro, siempre tenemos, si tenemos el operador sencillo de asignación, que lo podemos usar siempre, pero estos son más compactos y más eficientes. Aquí tenemos lo que nos da los operadores compuestos de asignación, más igual, que por ejemplo si usted tiene x más igual a 5, me da que esto quiere decir que es equivalente a x igual a x más 5. Aquí y menos igual a 2 me da, es equivalente a restarle 2 a y. No pueden dejar espacios en blancos aquí entre el signo de asignación y el operador aritmético. Aquí sería la z multiplíquele por 10 y ese será el nuevo valor. Aquí a divídalo entre b y ese será el nuevo valor de a. Aquí sería la división entera. Aquí sería c, busca el residuo de dividirlo por 3 y ese es el nuevo valor de c. Y acá a sustituye a por el a elevado a la b. Así que esos son los operadores compuestos de asignación. En inglés, Augmented Assignment Operators. ¿Sí? Vamos a ver lo mismo que hicimos hace un momento, sumar. Y tenemos aquí que suma igual a que suma. Inicializamos a 0, esto es idéntico, lo demás es todo idéntico. También en la oración for es lo mismo, el ciclo es el mismo. Con la diferencia de que entonces, como teníamos antes que suma era igual a suma más datos, y la suma aparece a ambos lados, pues podemos utilizar el operador compuesto de asignación más igual. ¿Bien? Así que tengan eso en mente en un futuro, ¿no? Bien, así que el ejercicio de práctica hagan lo siguiente: codifica un ciclo for que despliegue los enteros pares del 2 al 10, es decir, 2, 4, 6, 8 y 10, y por otro lado codifica un ciclo for que despliegue los enteros pares del 10 al 2. Naturalmente tienen que utilizar la función range en combinación con el ciclo for y cotejar bien los parámetros, el stop, el start y el start, stop y el step estén correctos. ¿Sí? Aquí tienen otro ejercicio: asuma que el nivel del océano aumenta a razón de 1.6 mililitros por año. Codifique un programa que calcule y despliegue el nivel del océano en mililitros para cada año durante los próximos 25 años. O sea que va a tener dos columnas, una con el número de años, por ejemplo año 1, año 2, etcétera, y hasta el año 25. Otro ejercicio de práctica que puede ser interesante es el siguiente: imagínense que el costo de matrícula de un estudiante subgraduado en una universidad es de $8,000 por semestre. Es una universidad bastante carita, pero bueno. Entonces, la administración lamentablemente ha anunciado un aumento anual en la matrícula de 3%. Así que va a ser en los próximos 5 años, ¿no?
Claro, recuerde una cosa. Si la matrícula es por semestre es 8.000, al año va a ser 16.000, así que anualmente sería 16.000. Y sabemos que va a aumentar 3% en los próximos 5 años. Así que, ¿qué vamos a hacer? Codifique un programa, fíjense que son ciclos determinados todos, porque son 5 años, que despliegue para cada uno de los años, de los siguientes 5 años, el número del año y el costo de la matrícula correspondiente para ese año. Todos estos son ciclos determinados y podemos utilizar la oración for. Muy bien, hasta aquí este video sobre los ciclos for. Recuerden que son, además del while, es una segunda manera de implementar la repetición y se utiliza exclusivamente para ciclos determinados o definidos, ciclos que sabemos de antemano el número de veces o el número de iteraciones que va a tener. Eso se llaman en inglés count control loop. Count control loop. Muy bien, hasta aquí este video.